Bienvenidos a todos a esta nueva clase en donde vamos a hablar no de la mitología de la luna, que ya la sabemos, que la luna se va a expresar en tres formas que vamos a ver a continuación. Vamos a tener a Hécate, vamos a tener a Selene y vamos a tener a Diana o Artemisa. En la clase de mitología, pues ahí vimos un poquito de esto y lo que les decía, está la parte de Artemisa y Diana como diosas en la parte griega, Artemisa, Diana, la romana, las diosas griegas. Sabemos que Artemisa, bueno, pues se le considera la diosa de los partos porque ella muy gentilmente, su madre estaba Leto, estaba embarazada de ella y de Apolo, y entonces prefirió ser ella la que naciera primero. Ahí está en esta hermosísima imagen. Nació primero Artemisa para ayudar a su madre con el parto de su hermano gemelo Apolo. Imagínense qué lindo, ¿no? O sea, la mitología también está llena de recursos de amor. Luego, bueno, tenemos la propia imagen de la luna personificada en la diosa Selene. Esta es la luna misma. Por eso es que a Selene, cuando ustedes vean imágenes y esculturas de Selene, vamos a verla con una media luna en la coronilla de su cabeza. Aquí también observen la escultura, aquí está la media luna, ¿no? Lo vamos a ver adelante, está bastante bien claro. Sin embargo, bueno, una revisadita a lo que es la mitología que vimos en la clase no está mal. Aquí está la Hécate, que consideran también muchas representaciones de Hécate la hacen ver en tres formas. Y es ¿por qué? Porque es una diosa que puede ir tanto al inframundo como a la tierra y como a los cielos. O sea, es una diosa como muy libre. Nos vamos ahora sí a lo que es la simbología de la luna. Fíjense, es muy interesante y muy importante entender las dos luminarias más importantes que vamos a ver en una carta. Son el sol, porque el sol es nuestra vitalidad, nuestro ego, lo que nos impulsa a vivir, todo lo que somos hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Y la luna es todo lo que somos en nuestro interior. La madre, el alma, las emociones, los sentimientos, nuestra patria, todo lo que tenemos por dentro es la luna. Entonces, pues es muy interesante y muy importante que tengamos una luna y un sol que se lleven bien, que compaginen. Algunas personas lo tienen natal. Y bueno, pues esta es una gran bendición porque esto también va a hablar que desde su familia ellos tienen una madre y un padre que se llevan bien, que dialogan, que las emociones están ahí bastante bien expresadas, ¿no? La ventaja que tenemos todos los seres humanos es que hayamos nacido con la luna o el sol, que hayamos nacido, todo va cambiando a través de la vida. Esto lo vamos a ver en el nivel 2 cuando veamos las técnicas de Atasides y que veamos cómo una luna que esté en oposición al sol, pues va a llegar un momento de nuestra vida que esté en conjunción, que estén unidas y que sean una mancuerna como tiene que ser la pareja, ¿no? Este es el objetivo de la unión entre el sol y la luna, que sería el padre y la madre. Y bueno, en vez de que uno esté por un lado y el otro por el otro y jalando a ver si los hijos me quieren más a mí o a ti, pues tenemos una luna y un sol en conjunción, que están unidos con un mismo fin, que es un poco lo que pasa con el cuerpo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la parte exterior de nuestro cuerpo, pues el sol, y la parte interior de nuestro cuerpo, nuestra alma, la luna. Entonces vamos a empezar un poco con la astronomía, porque ya recordaremos que en la antigüedad los astrólogos eran astrónomos, o sea, era algo que estaba vinculado. No podía ser un astrónomo sin ser astrólogo o viceversa. La palabra que designa al satélite de la Tierra es la luna. Sabemos que la palabra viene del latín y que tiene una forma femenina.
Entonces, desde aquí vamos a empezar a sentir que la luna nos habla de lo femenino. En Feng Shui y todo esto que vemos, el yin y el yang, pues ahí están las dos formas. El sol, la parte masculina, la parte del control, la parte de la lucha, la parte del trabajo, y la luna, la parte de la sensibilidad, la parte de todo lo que va a expresar nuestra alma, nuestros sentimientos, la pureza. Y bueno, de esto va a hablar la luna. Es muy, muy importante que empecemos a asociar todo lo que vemos tanto en mitología como en astrología, en mitología como en astronomía y en el arquetipo mismo de la luna, para que nosotros podamos vincular todos estos elementos a nuestra lectura cuando estemos hablando de la luna de una persona, nuestra luna misma. Lo que yo les recomiendo es que empiecen ustedes a ver su propia luna y a sentir qué es lo que pasa con esa luna. Ya lo vimos con el sol, bueno, pues ahora vamos a integrar a la luna. Seguimos. Luego es... Bueno, entonces, la luna es el único satélite que tiene la Tierra. Tiene un diámetro ecuatorial de 3.476 kilómetros, casi la cuarta parte de la Tierra, y es el quinto satélite más grande del sistema planetario solar. Bueno, esto es nada más como para tener un poco de cultura astronómica. Se encuentra en relación sincronizada con la Tierra, siempre está mostrando la misma cara hacia el planeta. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre estamos viendo el conejo, ¿no? Que le llamamos. La parte de atrás no la podemos ver, solo los astronautas o la gente que sale al espacio. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas, que son las depresiones que ha tenido por impacto. Sabemos que hay mucha basura cósmica y todos estos temas que pasan en el cosmos. A pesar de ser, en apariencia, el objeto más brillante del cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura. La Luna, aquí vamos en esta lámina me gusta porque vemos la magnitud que tiene el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces vemos ahí, pues, de qué se está hablando, ¿no? ¿Por qué el sol es el que nos impulsa a actuar? ¿Por qué es esta energía que en la vida misma mantiene la vida del planeta, ¿no? Sin el sol, ¿qué podría pasar? Sería terrible. Ahorita hay muchos temas, que si el sol se va a apagar, que se está perdiendo calor, y bueno, todos estos temas que obviamente pues motivan a los científicos a estudiar las posibilidades que habría si el sol cambia. Bueno, la influencia gravitatoria de la luna produce las mareas. Ya esto es súper bien sabido, que la marea sube y baja en función de las fases de la luna. Entonces, imagínense, a las personas con signo de cáncer o ascendente cáncer o la luna en casa 1, pues van a ser más sensibles, como el mar mismo, a estos cambios de las fases, ¿no? Lo vemos con los cólicos menstruales, lo vemos con los nacimientos, y les contaba yo que hay personas que somatizan inclusive estas fases cuando la luna es llena. Conozco a alguien con ascendente cáncer y su hermana con sol en cáncer, que le salen manchas y se les quitan cuando pasa la fase. Entonces, imagínense, ¿no? Es tan importante esta fuerza que somatizamos algunos aspectos de ella, siempre y cuando pues tengamos una influencia notable en nuestra carta de la luna. La distancia orbital de la luna, cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra. La distancia orbital, no estamos hablando del diámetro. Bueno, sabemos que la luna va a tener muchísimas fases, una cada día, durante 28 días va a cambiar, va a pasar de luna nueva a luna llena, paulatinamente cambiando. ¿Qué es lo que nos dice esto en la interpretación? Pues que cuando nosotros veamos que hay una luna que va a entrar a alguna casa,
podemos adivinar que va a haber cambios. Si entra a la casa 6, pues la persona puede cambiar de trabajo o le van a dar un movimiento en su trabajo. Si entra a la casa 5, pues puede llegar si es un hombre, puede llegar una mujer, un amor a su vida, o puede hablar también de un embarazo. Entonces, en esta ocasión voy a irme un poquito más rápido porque la clase va a estar subida, ¿no? Debido a las fases de la luna, es así como al sol se le asocia con la unidad y la regularidad de los ciclos, y a la luna se le asocia con los cambios, lo que les comentaba, y la inestabilidad de los ciclos, ¿no? Con los que saben astrología financiera, pues cuando la luna entre en casa 2, pues ahí nos está avisando que tengamos cuidado porque va a haber cambios, a menos que hablemos de un mercado financiero en el sentido de los inmuebles, que están muy bien representados por la luna. Entonces, las fases de la luna se va a asociar a los procesos biológicos de nacer, crecer, menguar y morir. Los mismos procesos que hace la luna cada 28 días, pues nosotros los vamos a hacer en una vida. Y esta lámina la acabo de incluir porque en la clase anterior se me hizo muy interesante observar que en las cartas, cuando veamos las cartas, cuando el sol está opuesto a la luna, está hablándome que la persona nace en luna llena. Cuando el sol está a 45 grados de la luna, está hablando, perdón, a 90 grados, aquí está, observen el ángulo que estoy formando, y aquí está la abertura, 90 grados es la cuadratura, y esto está hablando de un cuarto creciente o un cuarto menguante en función de la posición del sol y la tierra, ¿ok? Aquí se observa la cuadratura, aquí está. Luego lo vamos a ver en la carta. Y cuando el sol está en conjunción con la luna, habla de que la persona nace en luna nueva. Un aspecto pues muy fácil de interpretar, o sea, si yo tengo el sol en conjunción, sé que voy a nacer en luna nueva o en alguna parte de esto que le llaman la luna gibosa, que es cuando va cambiando de una posición a otra. Entonces, cuando la luna está en conjunción con el sol, podemos pensar, sin meternos a los programas que nos dicen cuando nacimos, que la luna es nueva. Y cuando está en un ángulo, formando un ángulo de 90 grados, que es lo que forma la cuadratura, pues es un cuarto menguante, un cuarto creciente. Y en oposición, la luna llena. Siempre se enriquece cada día, enriquecemos este conocimiento astrológico. Sabemos también que la luna completa su movimiento alrededor de la Tierra en 27.3 días, pero el tiempo para que dos fases, o sea, cuando yo tengo una luna nueva y quiero una luna llena y quiero hacer, por ejemplo, la revolución lunar, para que esa luna llegue a la luna creciente va a pasar 29 días, 12 horas y 12 minutos. Y a esto se le conoce como la luna sinódica. El ciclo lunar se inicia cuando la luna parece estar apagada en la luna nueva, aspecto en conjunción de 0 grados. Empieza a iluminarse hasta llegar a la mitad iluminada, que es el cuarto creciente, a 90 grados, y ahí se va aquí empieza la fase de la luna a 0 grados, va aumentando su luz hasta ver la mitad iluminada y la mitad oscura, que es el cuarto creciente, va decreciendo, va aumentando su luz hasta llegar a ser totalmente iluminada, que es la luna llena, y de ahí empieza un proceso decreciente, como pasa con los mismos seres humanos, ¿no? Digamos que esta plenitud la logramos sobre los 40 años, que es cuando hemos terminado los 12 trabajos de Hércules, y luego, bueno, viene una fase en donde a lo mejor la parte oscura no vamos a considerarlo negativo, sino que nosotros mismos empezamos un proceso de introspección, de conocer más otras cosas y hacernos más brujitas como yo. Y luego, bueno, empieza otra vez
hasta que totalmente se apaga aparentemente y empezamos con la luna nueva. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, cuando el sol está en oposición a la luna, en nuestra carta natal es la luna llena. Cuando el sol está en conjunción con la luna es luna nueva, en cuadratura es en creciente o en menguante. De repente, esto lo vamos a observar ahorita que hagamos la práctica. Bueno, esto hablamos otra vez de las fases de la luna. La luna significa la totalidad, la plenitud, la fuerza y el poder espiritual. El cuarto menguante es el funeral. La luna menguante representa el aspecto siniestro, entre comillas, mientras que el cuarto creciente o la luna creciente representa la luz. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver cuando nacemos con diferentes lunas y cómo va a impactar nuestra personalidad. La luna encierra en su órbita el mundo en que vivimos y nos defiende de los impactos del exterior. Un poco el sentido de protección a lo que se asocia también la madre. O sea, imagínense cuando la mujer está embarazada, pues todas las renuncias y todas las protecciones que tiene que hacer por el bebé. Tenemos que estar en paz, cosa que a los seres humanos nos cuesta trabajo porque la vida misma nos invita a tener muchos desafíos. Dada su fuerza magnética de la luna, es una fuerza tan intensa que mueve mareas. Imagínense la magnitud de agua que va a mover la fuerza gravitacional de la luna. O sea, nosotros vemos que la marea sube o baja y la vemos como en una parte local, ¿no? En una playa, sí, pero cuando visualizamos la cantidad de agua que tiene el planeta, que es movida por la fuerza gravitacional de la luna, pues podemos sentir cómo es realmente la influencia de la luna. La luna vamos a representarla con la madre, las raíces, raíces en el sentido de ancestros y en el sentido de patria. Las emociones, el instinto, es el complejo simbólico lunar de lo inconsciente. También se puede asociar a la noche a la noche, en cuanto es la luna oscura, y los elementos de la luna es agua y tierra, con las cualidades frío y húmedo. Esto lo vemos cuando analicemos los 4 elementos y las cualidades de los planetas. Por contraposición al simbolismo solar y consciente que representa el sol, el cual se asocia el sol lo vamos a asociar al aire y al fuego, y al calor y a la sequía. Entonces, estamos observando que es totalmente lo opuesto en los efectos de la luna. La luna se relaciona también con el huevo del mundo, la matriz y el arca, por eso representa el útero de la mujer. Su metal correspondiente es la plata y por su color, la plata es un color gris luminoso, y también la pureza. También representa la parte tranquilizadora y compasiva que cuando uno tiene un conflicto y vas con la madre, digo, el 90% de las madres, porque hay de todo. Oye, mami, fíjate que me pasó esto. Y ahora hago recuerdo de mi mamá que cuando teníamos cualquier problema, ay, mami, es que fíjate que estoy preocupada porque no sé qué, toma un baño. Siempre nos mandaba a bañarme. Es que fíjate que estoy enojada, báñate. Es que creo que me va a dar gripa, báñate. Siempre nos mandaba a bañar. Y ahora veo este sentido de protección, lo asocio con el agua, que es el elemento de la luna. En las mujeres rige el útero, como ya lo había mencionado, el ciclo de la menstruación y de la gestación. Fíjense, a raíz de esto de la gestación, Tito dice que cuando en una revolución lunar a una mujer que quiere estar embarazada le ponemos la luna en el ascendente, la revolución solar, que dura 12 meses, justo cuando llega al medio cielo, es decir, ha recorrido 3/4 partes del recorrido de la carta del sol, de la revolución solar, que son realmente los 9 meses, pues se hace madre. Y entonces la luna se le coloca en el medio cielo y en ese momento la mujer aparece en forma de madre ante el mundo. Eso, bueno, pues habría que probarlo en algunas cartas. Se vincula como los órganos productores, el estómago.
Fíjense que a todas las personas que tengan, repito, luna en Cáncer, que tengan ascendente Cáncer, que sean de signo solar Cáncer o luna en casa 1, este tema del estómago pues va a tener una influencia. Y la luna en casa 6, que también por cuestiones de trabajo van a somatizar colitis, gastritis y todo lo que pueda venir del estómago. También representa los senos, de donde viene la leche. ¿Y de qué color es la leche, chicos? Blanca. Entonces, fíjense cómo vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a reforzar la manera de interpretar a la luna. Expresa el aspecto femenino, contenedor, porque ¿quién contiene al feto? La madre. Nutriente y cálido. Volviendo a la leche materna, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de probarla, pero si algún día por experimento lo hacen, pues la leche es rica, es dulcecita y es cálida, tiene una temperatura perfecta. Es el vínculo con lo femenino y la maternidad. La luna es la cara oculta de la personalidad. Esto lo tenemos dentro. Pues es gracias a ella que podemos revelar la personalidad de un individuo. La luna rige los sentimientos inconscientes. El inconsciente es de la luna. Sus motivaciones ocultas. Si las necesidades del signo lunar son muy numerosas, esto puede provocar ansiedad o bloqueos en la persona. Esto es cuando afluye en su vértice, convergen muchos aspectos. Entonces, para ello, chicos, espero muy pronto poder hacer un taller de flores de Bach, porque tanto para los niños como para las personas con lunas fuertes es muy, muy importante tener el recurso de las flores de Bach, que sanan mucho esta parte de la luna. El color blanco se asocia a la luna, ya lo dije, la leche, ejerce un reflejo derivado del sol, por ello se le conoce como blanco del este o blanco del alba. Su color amarillo purificado es lo que se asocia con la intuición o lo espiritual. Y ahí observamos, por ejemplo, todas las coronas, todos los semicírculos de los santos, pues tienen un halo dorado, ¿no? Esto reflejado por el sol, pero la parte espiritual, pues es el color amarillo purificado. Es esto por lo que la luna es un espejo del sol y la imagen que cada uno se imagina de uno mismo. Es este espejo en donde nos vamos a ver reflejados y vamos a observar qué es lo que vemos enfrente. Las personas nacidas con luna llena buscan la exteriorización y la expansión, lo que les estoy diciendo de con qué personalidad, qué fase lunar teníamos cuando nacemos y de qué forma esa luna, sin más preámbulo, va a influir en nuestra vida. La luna llena, pues está llena. ¿Está llena de qué? De luz. ¿De dónde viene la luz? Del sol. Entonces, la exteriorización y la expansión, que digamos que nos llega por reflejo del sol, pues va a tener esta fuerza hacia afuera, un poco esta fase solar, ¿no? Tienen más posibilidad de sufrir conflictos. ¿Por qué? Pues porque esta parte tan exteriorizadora. Y es posible que durante la primera parte de su vida les haya faltado afecto. Pueden perder o carecer en la parte final de su vida. Bueno, sabemos que todo lo solar pues nos lleva a la expansión, a este deseo de fortalecer el ego, y esto de alguna forma en la parte lunar se va a reflejar. Por otro lado, cuando se nace con una luna nueva, hay una recepción hacia los sentimientos. De manera magnética, atrae hacia sí el afecto de los demás. Uno nace vacía, ¿no? Estás en luna llena, en luna nueva, y qué va pasando día a día. Uno se va nutriendo con esa luz que viene del exterior. Entonces, esto vamos a pensarlo también para nosotros mismos y para cuando nosotros podamos interpretar. Fíjense, cuando ustedes hagan la carta de sus hermanas, de sus madres, de sus esposas, de sus hijas, y observen esta luna,
pueden entender también esta parte de ellas mismas, ¿no? A veces nosotros decimos luna en Capricornio, una madre fría. Bueno, sí, pero vamos a ver en qué fase lunar naciste. Y de acuerdo a eso puedes entender un poco lo que pasaba también con tu mamá. Cuando uno haces algún tipo de terapia, aquí tenemos varias personas que son psicólogas, no me van a dejar mentir, que por qué evolucionamos y somos cada vez más felices, pues porque nosotros también entendemos qué es lo que pasó con las personas que nos han dañado, entre comillas, ¿no? En el caso de que fuera la madre. Las personas nacidas con una luna creciente o menguante tienen un equilibrio entre la expansión y la recepción de sentimientos. O sea, mitad y mitad, ¿no? Hay un equilibrio, mitad y mitad. Las personas nacidas bajo la luna nueva son personas creativas, inquietas, a las que le encanta explorar el mundo y conocerlo todo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ir hacia la luz. Son en general personas bastante atrevidas que no temen probar nuevas ideas, soluciones o relaciones. Esto yo los invito a que ustedes en sus propias cartas lo analicen o en las cartas de las personas que les interesan. Sobre todo las personas que tienen luna en 7, que es la pareja o sus asociados. Bueno, pues observen en qué fase lunar tienen ustedes su luna. La energía de la luna nueva, tiene que ver con renacer, ir hacia adelante, comenzar nuevos ciclos, y los nacidos bajo esta fase le hacen honor. Esta luna está asociada a Hécate en su aspecto celoso y castrador de la mujer, desaparición de la conciencia y los colores del día. O sea, cuando la luna, por ejemplo, en la ciudad, hay ciudades en donde que hay inclusive canciones, como en Jalapa, que la luna siempre es muy luminosa. O sea, parece que hay toda la ciudad se ilumina cuando la luna es llena. Es muy bonito ver ese efecto de la luna sobre las poblaciones. La luna creciente, por otro lado, tiene que ver con el aprendizaje. Es todo lo que vamos incorporando. Observemos que estamos vacíos como cuando nacemos y empezamos a incorporar poco a poco conocimientos, sensaciones, colores, percepciones y todas las fuerzas que van a ir nutriéndonos. Las personas nacidas bajo esta fase lunar tienden a sentir fuerzas contrapuestas en su interior. El pasado y el futuro, lo viejo o lo nuevo. Por eso son personas que pueden tener muchos problemas a la hora de tomar decisiones, como los Libra. Les cuesta a veces dar el primer paso y necesitan tiempo y espacio para desarrollarse. Sin embargo, y a pesar de que les cuesta comenzar a caminar, esto lo pueden ver ustedes si tienen hijos con esta luna, una vez que toman una decisión y emprender un camino, son imparables. Son mejor para proyectar que para accionar. Esta es una cualidad. Los nacidos en la fase de luna llena, como lo vemos aquí en esta hermosa representación, está iluminando la Torre Eiffel, son personas muy abiertas a los demás, es lo que les decía un poco estas cualidades del sol. Promueven la comunicación, el encuentro, la mediación entre los vínculos y el entendimiento. Sin embargo, eso también los pone en un lugar difícil, sobre todo porque se vuelven bastante dependientes de lo que hacen y dicen los demás, como le pasa al sol cuando el ego se lastima. Vamos a tener esa asociación, porque digamos que aquí es un mini sol, entendámoslo desde esa manera para que la percepción de la interpretación sea más sencilla. A veces pueden necesitar alejarse para encontrar su centro. Tienen la capacidad de sintetizar todo lo que han aprendido y convertirlo en algo nuevo y mejorado. Qué interesante, ¿no? La fase de la luna menguante tiene que ver con la disolución, con algo que se apaga. Las personas nacidas con este tipo de luna pueden sentir a veces una sensación de vacío a la que temen. Por eso muchas veces prefieren hacer muchas cosas para no quedarse solos con ese temor. O sea, ocupar tu tiempo y estar alrededor de otros, ¿no?
Sin embargo, cuando entienden que la oscuridad también une y tiene sentido y logra conectar con causas mayores, son personas esperanzadas, activas y llenas de energía. Su don es el de la sabiduría. ¿Ven, chicos? Porque les digo que cuando empezamos cuando la fase de la luna mengua en la vida misma, pues empezamos una fase de sabios. Ya hemos ido por la fase de la luz y después necesitamos irnos a una fase introspectiva en donde normalmente las personas vamos a ser más sabias. Y se trata de gente muy mental. Por otro lado, asociando el blanco lunar a la vida misma, encontramos también que es un signo de pureza, repele los microbios, porque la luna rige el signo de Cáncer y Cáncer lo encontramos en la casa 4. Y hablando si podemos observar nuestra carta natal en función de las lunas, de acuerdo a esto, también nosotros podemos dar el toque de la cocina, ¿eh? Si tenemos una luna llena, pues vamos a tener muchos tintes dorados, le vamos a poner las cosas, no en tonos plateados a lo mejor, pero sí en tonos dorados, o sea, cosas que reflejen la luz o una luna, vamos a necesitar una cocina luminosa, que le entre el sol. Sí, esto también lo podemos hacer cuando observamos la carta, que lo vemos en una clase, observamos la carta natal como el lugar óptimo para que tú habites, vamos a ver que tenemos en la casa 4. Y si en la casa 4 tenemos la luna, pues la cocina va a ser un lugar muy importante para nuestra vida. Dependiendo de las fases, pues vamos a tener estos tintes, ¿no? Si la queremos más luminosa, si la queremos menos luminosa, o si le vamos a meter a lo mejor. Hay quienes les gusta la cocina en negro, ¿ok? Entonces, pues esto puede hablar de que esa persona nace con una luna en una fase en luna nueva. La analogía de la luna, de la madre, el hogar, la cocina, como les decía, es un sitio en donde ocurren en la mayoría de las familias mexicanas, no sé en otros países, ya me comentarán, pero en México la cocina casi que es el lugar más importante de la casa. Es donde los miembros de una familia se reúnen para platicar, para resolver problemas, ahí sacamos nuestras emociones, y si tú tienes un problema le vas a decir a tu mamá, ven mami, vamos a la cocina a tomar un café, y ahí vas a platicar de lo que te está pasando. Carl Jung lo citaba así: la luna representa la parte inconsciente, mientras que el sol expresa lo consciente. Entonces, cuando la luna es llena, entendamos que esta parte consciente va a tener la misma inconsciencia de la luna, va a tener estos destellos de conciencia. La luna representa a la madre, la familia, el hogar, lo cotidiano, lo que sucede día a día, el ámbito en que nos movemos. También representa el lugar del que venimos, por eso les digo, los ancestros y las raíces, hablando también de nuestra propia patria. Por eso cuando tenemos una luna que va a entrar a casa 9, pues a lo mejor es un tiempo de movernos al extranjero. O cuando va a entrar una luna a casa 4 y nosotros queremos comprar una vivienda, pues a lo mejor se nos va a bendecir teniendo una casa propia. La posición de la luna en la carta natal nos mostrará la manera de reaccionar y sentir de cada persona. Nos mostrará los instintos de la persona y la manera de reaccionar en cuanto a sus sentimientos. Anatómicamente, la luna se relaciona con los senos, el útero y el páncreas, la digestión y el ojo derecho. El ojo izquierdo es del sol, el ojo derecho es de la luna. Las mamas y el tejido adiposo. Si la energía de la luna no puede canalizarse, entonces las partes antes citadas pueden enfermar. Esto es importante porque yo lo he visto en consulta, que algunas personas con, por ejemplo, la luna en 5, pueden padecer diabetes gestacional, que es transitoria,
en los embarazos. Esto se los dejo ahí de las cosas que yo he ido observando en consulta. Otro aspecto que podemos analizar cuando hablamos de la luna, y esto es cuando hablamos de astromundial, lo que pasa con el mundo en función de los ciclos planetarios, que también se verá, lo vemos en segundo, empezamos a verlo en segundo con el Catún, se va a referir a los lugares públicos, porque la luna, muy importante, se asocia con la popularidad. Si tú tienes la luna en casa 1, pues vas a ser una mujer muy popular. Si tú la tienes en el medio cielo, pues en tu trabajo y en tu medio ambiente y social vas a tener popularidad. Yo tengo alumnas que están aquí, que la tienen así. Entonces, esta popularidad en donde es el sitio en donde las personas se reúnen en una ciudad, pues son las plazas, son los mercados, son los zócalos. Todo esto lo vamos a referir a las partes lunares, ¿no? Sobre todo cuando hacemos astrología social. Si nosotros vemos que hay ahí un riesgo, por ejemplo, de una bomba y vemos hay que localizar el lugar de la luna para ver en dónde pudiera ser. Hablando de personajes, la luna se refleja en los camareros, o sea, los que nos van a llevar la comida para nutrirnos, los cocineros, que es la gente que nos va a alimentar, el gentío, o sea, la muchedumbre, los funcionarios públicos, los constructores de viviendas y, como ya lo dije, la muchedumbre. Por su naturaleza esencial, recordemos aquí que los planetas van a tener una doble naturaleza, la naturaleza esencial y la naturaleza adquirida. La naturaleza esencial es de lo que estamos hablando, cuáles son las cualidades de la luna. De todos los planetas tienen una naturaleza esencial. Y luego la naturaleza adquirida, que es la naturaleza de la luna, en qué casa y en qué signo la vamos a encontrar en una carta natal. Entonces, como naturaleza esencial, nosotros vemos la luna y dices, la madre, el hogar, los sitios en que se origina la vida hogareña como la cocina, en donde está nuestra madre, en donde está la mujer, la familia, lo femenino y sobre todo las amas de casa, en el sentido más privilegiado que tiene la palabra, amar la casa, que lamentablemente pues se ha desvirtuado mucho y las mujeres ya no quieren ser amas de casa, quieren ser amas de oficina. La edad de la luna. La luna deja notar, esto también lo vamos a ver en una clase, en donde vamos a observar todas las fases de la luna y vamos a ver en la luna cuándo se va a desarrollar esta fase, el ciclo de la luna. La luna va a dejar notar su influencia desde nuestro nacimiento, o sea, desde los 0 a los 4 años. Este es el ciclo de la luna. Y esto lo podemos ver y sentir muy fácil. ¿Por qué? Porque pues el humano es uno de los mamíferos que nace y tiene dependencia, ¿no? No pasa en otros, pero nosotros nacemos y no podemos ser autosuficientes. Necesitamos a alguien que nos nutra, alguien que nos ayude a caminar, que nos ayude con los procesos de enfermedades, que nos hable, que nos ayude a desarrollar todo el conocimiento y los sentimientos y el habla. Y además, pues, ¿qué va a pasar en esta fase? Que nosotros vamos a integrar una personalidad que realmente va a ser una personalidad adquirida de nuestros padres. Y esto se trabaja mucho también con las flores de Bach. El descubrir cuál es tu verdadera personalidad, no el aspecto que los otros influyeron en ti. La luna deja notar su influencia a través de la madre y es por ello que se le asigna esta naturaleza esencial. Naturaleza esencial de la luna, la madre. Pero si alguien tiene la luna en casa 1-7, pudo haber sido criado por una abuela
porque la casa 1 es la de la abuela, o en la casa 3 por una hermana mayor, por ejemplo, en la casa 4, pues tu papá, o por razones diversas, el papá tuvo que asumir el rol de madre. Y en la casa 6 o 12 por alguna tía, paterna o materna, ¿no? Esto se daba mucho, sobre todo en la antigüedad, que la madre tenía muchos hijos y pues le daban el hijo a la tía que no tenía hijos y así se versaba la vida en esos tiempos, ¿no? Ahora pues a duras penas las parejas tienen 1 o 2, entonces pues no hay como mucho que compartir. Bueno, entonces decimos la edad de la luna de 0 a 4 años. Como recapitulando, pues es la edad en que nosotros nos vamos a constituir como seres humanos. Después, a los 60 años, en donde el ciclo social ya terminó, pues retomamos la casa 1. Y viene un tiempo en donde nosotros nos volvemos a nutrir, pero ya va a ser una nutrición pues más pura, ¿no? No adquirida, no que viene de otro, sino vamos a buscar en nuestra vida las cosas que siempre hemos querido aprender, conocer, estudiar. Viene la fase de los psicoanálisis, de buscar cosas que nos llenen. Entonces, si tienes la luna en casa 8 y está mal aspectada, tu mamá, lejos de haber sido una madre que te nutre, puede haber sido una madre que emocionalmente te pudo haber afectado. Esto, claro, hay que analizar muy bien la carta, ¿no? No, nada más dices una luna en casa 8, ay, mi mamá me trató mal. No, la luna en casa 8 también puede ser el dinero de la pareja, que a lo mejor te casas como con Donald Trump, que es un rico empresario en bienes raíces, bueno, pues ahí lo vas a disfrutar, o sea, puede salir también por otros lados. Emocionalmente, las madres dejarán marcas emocionales que son como los canales que se perforan para que salga un diente. Porque nuestros primeros dientes son de leche. Ahí empezamos y también podemos sentir esta parte en donde venimos de la oscuridad y salimos a la luz. Un poco lo que pasa, luna nueva, luna llena. Cuando ya tenemos dientes, no buscamos la leche de mami, porque ya no, imagínense, la vamos a morder, ¿no? Sino otro tipo de alimento y de actitudes. La edad de la luna, como les dije, pues es de 0 a 4 años. La luna puede también manifestarse a través de un animal, como es el perro. Si lo tenemos en la casa 6, la luna en casa 6, pues nos van a encantar las mascotas, especialmente el perro. Y ustedes observen cómo, si ustedes tienen alguna hija o alguien con aspectos de cáncer o la luna en 6, pues les van a amar a las mascotas. Que dicho sea de paso, las mascotas nos van a ayudar a pasar periodos. Por ejemplo, si tenemos un gato, se dice que si el gato muere, pues va a recibir alguna energía negativa. Y todas las mascotas nos protegen de algo. Lo mismo pasa con las piedras, ¿eh? Con la luna iniciamos a utilizar los mecanismos de control, ojo, el llanto, el grito, el chillido, y bueno, lo lamentable es que algunos adultos se puedan quedar estacionados en estas fases. Los arquetipos lunares. Vamos a empezar con el tema de los arquetipos. Como ya lo vimos en Artemisa, la hermana de Apolo, Artemisa simboliza a la luna, con sus mitos y leyendas mostrando un patrón de comportamiento humano. La luna llena, luminosa y bien redondeada representa claramente a Artemisa de Éfeso, representada con múltiples pechos, como aquí, pero dado en estas, por eso esta es la Tauride. La luna se exalta en Tauro y es por eso que esta es una representación de la Tauride, muchos pechos, o sea, mucho que dar. Y eso es precisamente lo que vemos en muchas madres. Y Hécate se asocia al modelo de la luna nueva, la luna oscura, Hécate. Artemisa se va a asociar con el plenilunio y da clara idea de por qué la luna se exalta en Tauro. Aquí podemos empezar a observar estos pequeños tips para memorizar las exaltaciones y las caídas
que luego cuando estamos interpretando te tiene que venir la luna. Si está en Tauro está exaltada y si está en Escorpión está en caída. Los arquetipos lunares, aquí por ejemplo también la diosa de múltiples pechos que va a nutrir, que es la diosa Tauride, la diosa de la fecundidad y la vida vegetativa. Lleva una corona en forma de cesto, parecida a la que lleva la diosa Tanit de la mitología fenicia. Fue adorada por los Éfesos. La mitología romana establece una luna triple de 3 caras, que representa a Artemisa en el cielo, a Diana en la tierra y a Hécate en el infierno. Bueno, el infierno prefiero el inframundo. Esto lo asocio luego a la religión. Arquetipos lunares. Artemisa o Diana, lejos de ser una virgen, recordemos que Artemisa cuando nació le pidió a Zeus que ella no quería ser tocada por ningún hombre y que quería ser virgen. Que luego también hay mitos en donde dice que tuvo hijos. Artemisa o Diana para los romanos es la verdadera nodriza. Se caracteriza por su capacidad de nutrir, ya lo vimos, tanto al reino animal como al vegetal, protectora de los desposados y las madres con muchos hijos, diosa de la fecundidad, la maternidad y los alumbramientos. En Asia Menor, a los niños se les consagraba en su tiempo durante las festividades y se le ofrecía a la diosa un lechoncito. Y fíjense, el lechoncito ¿de qué es? Es un cerdito bien alimentado de la leche de la madre. Ya me dio tiempo para poner estas imágenes que traje de Grecia y aparecieron ahorita justo en el momento justo. Para que yo las pudiera poner. Aquí está inclusive en griego la diosa Artemisa. Es una imagen además muy hermosa, ¿no? Porque vean la dulzura, o sea, nadie como los griegos para hacer esculturas. Vean los ojos, la dulzura, la boquita, o sea, esta es una imagen que si alguna de ustedes necesita un simbolismo para un embarazo, pues usen mira, qué dulzura. Artemisa o Diana, como el arquetipo humano, representa a la mujer cuyo interés primordial es formar un hogar y una familia, imprescindible para conservar la especie humana. Sin la madre, pues no podríamos seguir. Diana también tiene un punto de despiadada, como se observa en la leyenda de Actión. Bueno, estas son leyendas que ya ustedes las pueden ir revisando en la mitología. Desde tiempos ancestrales se tiene la evidencia de la presencia de la luna en las culturas. Recordemos que antes las culturas eran matriarcales. Luna, mamá. De hecho, se le asignaba más importancia a la luna que el sol. Muchos dioses femeninos, había muchos dioses femeninos y lunares vinculados a la naturaleza. Recordemos que las primeras civilizaciones, como ya lo dije, eran matriarcales. Las diosas antiguas se pintaban de negro por ser el color asociado a la fertilidad, lo femenino y la sexualidad. Veamos la luna nueva. Desde un punto de vista religioso se considera a Adán el espíritu, pero a Eva el alma, la serpiente y el cuerpo. Se sabe que la luna muestra una cara y es por ello que la luna astrológicamente representa el inconsciente, lo que no podemos ver ni entender. Bueno, seguimos con los arquetipos. Artemisa, lejos de ser virgen, como ya les platiqué con Zeus, cuando le pidió que no quería ser desposada, se caracteriza por su capacidad de nutrir tanto el reino humano como el animal y el vegetal. En Asia Menor a los niños se les consagra en el templo de Artemisa. Arquetipos lunares, el tercer arquetipo corresponde a Hécate, la diosa de los infiernos, asociada o el inframundo, asociada al plenilunio o la luna nueva. En el inframundo gozaba de gran autoridad, un poco como el mito de Mercurio, ¿no? Que bajaba al inframundo cuando se le pegaba la gana y subía y hacía lo que quería. Bueno, pues digamos que la representación femenina es Hécate, que tenía las puertas abiertas tanto para bajar como para subir.
Se asocia también con los hechizos y los actos mágicos y también las purificaciones. Por las noches subía a la tierra acompañada de su jauría de perros, otra vez el simbolismo del perro, nunca sola, y se le veía acompañada de almas. Aquí hablamos de los perros que van a acompañar a Hécate para llevar a las almas al inframundo. O sea, nunca va a estar sola. Siempre va a haber a quien vamos a llevar. El perro de la noche es quien acompaña a el alma al más allá, sino que también va a ayudar a su renacimiento. Y aquí vemos el mito de la luna, ¿no? Se apaga, pero empieza en el útero de la madre a nutrirse, y cuando llega la luna, cuando llega la fase de la luna, pues sale, ¿no? A los 9 meses. Sale de la oscuridad a la luz. La función es ser un perro de la noche o de la muerte, como en la leyenda de Acteón. El perro lunar se contrapone con el gran pastor, que digamos que es un perro más solar. En la mitología azteca, el perro Xoloscuintle guiaba las almas de los muertos al río Apanoguaya hacia el Mictlán, siempre y cuando en vida no hubieran maltratado a un animal. En la mitología maya, este trabajo lo va a hacer el jaguar representando a Balaam. En la mitología egipcia, Anubis y Tot. Las golondrinas, que son las aves de Isis, esto es más aéreo, que representan los psicopompas de los egipcios. Hay muchas asociaciones, los que saben de tarot, pues pueden leer también otra interpretación de la luna, y también vamos a asociarla a algo muy importante que es la sensibilidad, la hipersensibilidad y la capacidad de conectarse con las emociones, la capacidad de satisfacerlas también asociada a la luna, el sentido de pertenencia, por eso es de dónde vengo y a dónde voy, las raíces y nuestra propia patria también representa la luna, la percepción y el subconsciente o inconsciente, la relación con la madre. Los archivos guardados en los registros akáshicos, las personas que conocen el tema entenderán muy bien esto. El lugar en que está en la carta, en nuestra carta natal, es en la que podemos estar expuestos a trastornos emocionales. En la antigüedad se asociaba a la locura y a la epilepsia. Esto es en la antigüedad. Ahora, palabras que debemos memorizar para llevar una interpretación más fluida a la hora de que estamos hablando de la luna en una carta. Bueno, repito, va a ser la parte soñadora, la madre, la luna, la familia, la luna, los cambios naturales y previsibles, porque sabemos que la luna va a pasar de un estado a otro sí o sí. O sea, ahí no hay de que a lo mejor, no, sí o sí. Abierto, son personas abiertas, son personas que añoran mucho sus recuerdos, algunas quedan atrapadas inclusive en el pasado, y para esto está la flor de Pine, la flor de Bach, para desprendernos de las cosas que ya no podemos tener. Acogedor, son personas acogedoras, son personas que les gusta mucho estar en su casa, la luna no la saques de su casa. El hogar y el alimento, son maternales, son inconscientes, la vamos a asociar con el inconsciente y también con las emociones. Las emociones, porque la parte de las sensaciones representa a Venus. Los objetos y los lugares donde vamos a encontrar o podemos interpretar a la luna. En los objetos plateados, en los espejos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la luna en casa 1, pues podemos poner a la entrada de nuestra casa, que es la luna, que es el hall, un bonito espejo. Una luna, por eso las lunas, creo que ahora ya no, pero en la antigüedad yo me acuerdo cuando era niña, que decían la luna, no decían el espejo. El color plata y el blanco. El lugar en donde encontramos es la cocina. Los lugares públicos en donde vamos a representar a la luna son las plazas y los zócalos, los lugares húmedos como las playas y las riberas, la ventana interior,
y representa como institución a la familia. El concepto mismo de la luna es el hogar. Los atributos del modelo lunar desde el punto de vista psicológico son receptividad. ¿Por qué? Porque recibe la madre el esperma y empieza a la gestación. Timidez, intuición, clarividencia, pasividad, dependencia, inestabilidad y cambio. En la casa 1, cuando la tenemos en el signo de Cáncer o simplemente en casa 1, podemos tener una cara redonda, grandes pechos y algunas irregularidades dentales. Tenemos también una posible obesidad porque recordemos que la luna es elemento agua y entonces podemos retener líquidos. En la carta natal, por ejemplo, cuando ustedes por cualquier tránsito, revolución, tienen una luna en el ascendente, pues en ese año puede haber ese efecto de que, ay, pero si yo nunca he tenido retención de líquidos, pues ahí puede haber. Esto pues simplemente es pasajero y si se está dando no natal, es que esto va a pasar. En la carta natal, la luna se asocia con las reacciones intuitivas y reflejas, la imaginación, la memoria, tienen muy buena memoria las personas de Cáncer, y los recuerdos y la niñez. La niñez, ¿por qué? Porque estamos asociando a la luna de 0 a 4 años. Ahora, esto lo tenemos que empezar a memorizar. Poquito a poquito va a ser muy sencillo. Si de una semana a otra nos podemos aprender esto. La luna se va a su gozo. La luna está en gozo en casa 3. Entonces, cuando nosotros vemos que la luna viene llegando, aquí ya nos dio dinerito y aquí entra en gozo. Y nos van a entrar unas ganas tremendas de cambiar carro, de escribir algo, de hacer seminarios. Es porque la luna está en gozo en esta casa. Ahí la tienen muchos escritores. Si está en gozo en casa 3, su opuesto del gozo es la tristeza. Entonces, la casa opuesta a la casa 3, pues es la casa 9. Entonces, la luna está en tristeza en casa 9, porque recordemos que aquí es el gozo del sol y la tristeza del sol es en la casa 3. Repito, el gozo de la luna está en casa 3 y su tristeza en casa 9. Como ya lo vimos por la diosa Tauride, pues tiene su exaltación en Tauro. Y si se exalta en Tauro, se cae, o sea, está débil en Escorpión. Por otro lado, tiene su domicilio en Cáncer y tiene su destierro en Capricornio, lo opuesto. Pero aquí está la lámina mal porque esto tiene que estar abajo. Y por otro lado tiene el destierro en Capricornio, el domicilio en Cáncer. Repito, el gozo, pues empecemos por lo bueno, el gozo en la casa 3, la tristeza en la casa 9, la exaltación en Tauro y la caída en Escorpión, que como esto está al revés, esto es casa 8. El destierro está en Capricornio, pero su domicilio, aquí vamos a empezar a aprender que todos los signos zodiacales tienen un dueño. Y el dueño de Cáncer es la luna. Entonces, si el dueño de Cáncer es la luna está en domicilio. O sea, está en su lugar, ¿no? Si nosotros tenemos una luna en casa 4, en Cáncer, pues a ver quién nos saca de nuestra casa, ¿no? Va a ser muy, muy importante. Ahora, así como la revolución del Sol, que ocurre cada año, tenemos también otro aspecto que vamos a aprender, que es la revolución lunar. Y esto, bueno, esto se va a relacionar más con lo que está pasando con nuestras emociones en ese mes. Cada mes, la luna vuelve a su posición que teníamos al momento de nacer. Es por ello que cada mes, desde un punto de vista emocional, jugaremos roles diferentes, porque esto va a ir cambiando. El sol no cambia, pero la luna la podemos mover, ya sea en la revolución solar, en la revolución lunar. Se puede analizar estas lunas que aparecen cada mes
y la influencia que de ellas vamos a tener, vamos a sentir, vamos a vivir y vamos a expresar cada mes. Hay otro aspecto del que nos hablan las mansiones lunares. Fíjense, hay otro, esto es muy interesante porque esto también se ve, se llaman mansiones lunares. ¿Y qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esta luna, que es mi luna, está en la mansión lunar 26, cada mansión lunar tiene un objetivo. Por ejemplo, en el día 1, pues es el inicio, día propicio para iniciar nuevos contratos, por ejemplo, estoy diciéndolo al azar, ¿no? Entonces, cuando algunas veces tenemos que tomar decisiones importantes en un mes lunar, ahí fue un poco de pleonasmo, en un mes podemos buscar en qué fase lunar se va a corresponder, por ejemplo, apertura de un negocio. Entonces, buscamos la mansión lunar y ese día, que esto va a estar asociando va a estar asociado a los 28 días del mes, pues podemos tomar una decisión más acertada. Estos son recursos que va a haber muchos, son las mansiones lunares. Se los dejo aquí, pues, para que lo sepan. Así como el zodiaco, que es el curso del sol durante el año, está dividido en 12 meses, como ya lo sabemos, que representa cada signo. Las mansiones de la luna es el paso mensual de la luna sobre las estrellas fijas, que están divididas en 28 estaciones diarias. Esto está extraído del libro Al-Biruni, del libro de las instrucciones. Aquí es otra representación en el gráfico de Astrodinas que podemos observar dónde queda la luna, los aspectos que forma y cómo va a pasar este tiempo, ¿no? Por ejemplo, en esta carta, pues podemos decir que en el día 25 va a haber cambios a nivel profesional. ¿Por qué? Pues porque está en la casa 10. Entonces ahí es donde va a operar el cambio, donde se va a expresar la luna. Como aquí está la luna en Aries, pues es un cambio, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio en el sentido de que siempre estuve esperando poder hacer mi propio negocio. Bueno, pues aquí si tenemos algo vinculado a la 4, pues se va a dar aquí. Aquí está otra expresión de la luna. Y para que empecemos a observar lo que yo les decía el texto, cuando la luna tiene muchos aspectos, bueno, puede ser una luna que tenga algunos conflictos. Esto depende de qué, pues si los aspectos son buenos o malos. En esta luna no puede tener conflictos porque todos los aspectos que salen de ella son aspectos favorables. ¿Ok? Ahí ya vamos a empezar a un poquito interpretar. Aquí Meryl Streep, excelente actriz, siempre personificando. Yo en lo personal recuerdo, disculpen por el yo, una película de ella que es El momento de decisión, creo que es con Meryl Streep, en donde ella tiene que decidir se presenta en la Segunda Guerra Mundial y ella tiene que decidir si les da, como es mitad polaca y mitad, tiene solamente una mitad judía, el guardia le dice, entrégame uno de tus hijos, te puedes quedar con uno. Y se llama Momento de Decisión. Es una película que, bueno, yo la he visto como 3 veces y si algún día ustedes tienen ganas de llorar, véanla. Es muy fuerte. Ella hace un trabajo excelente en esa película. Otro grande amante de la patria, de la familia, de las raíces, protector de su pueblo, el Dalai Lama. Pero fíjense cómo el Dalai Lama no nada más protege a su pueblo. Las personas que nos gusta el budismo podemos entender cómo nos ayuda a encontrar esa raíz de donde venimos, esa esencia pura. Por eso se habla mucho en el budismo de cultivar la pureza y es un poco el trabajo que se hace con las fases de la luna, ¿no? Venimos de una luna llena con un ego grande, luminoso, y tenemos que ir desmenuzando poco a poco ese ego hasta llegar a un ego vacío que representaría la luna nueva.
ese ego, que es la vida misma también, de la fase menguante, cómo vamos quitándonos esta parte luminosa, esta parte de la necesidad que tenemos todos de brillo, de reconocimiento, de popularidad, e irnos encontrando a nosotros mismos, que es lo que uno hace con muchas terapias. En el caso de Chayanne, pues otro grande que miren, carita redonda, muy de la luna, ¿no? Y bueno, Chayanne es una persona que ustedes no me van a dejar mentir, pero todos lo amamos. Chayanne es un hombre que ha hecho un trabajo excepcional en el ámbito familiar, no ha dado de cosas terribles que se digan de él, y es como un símbolo de todo lo bueno que podemos sentir en una persona lunar. Otra gran madre fue Lady Diana, ¿no? También, y obsérvenla como ustedes piensan en Diana, y no sé si comparten mi opinión, pero yo pienso en Diana y la visualizo cargando el bebé cuando fue con la Madre Teresa. Entonces, era una persona que no tenía límites para amar, para dar, y cómo se entregaba sobre todo a la niñez. Con sus hijos fue increíble, ¿no? Todas las fotos de ella con sus hijos son muy bonitas. Y el otro día estuve escuchando lo que no se dice de ella, ¿no? Y es justamente esto, una persona que podía entregarse abiertamente, sobre todo a la niñez, tiene muchas fundaciones en beneficio de la niñez. La contraparte la tenemos en Frida Kahlo, una mujer que sufrió mucho precisamente por el hecho de no poder ser madre. Y al parecer cuando el accidente lo que se le perforó fue el útero, si me equivoco me corrigen por favor. Y bueno, aquí puse a este futbolista que ganó la Copa con Francia, Zidane, que cuando alguien le dijo de algo feo de su mamá, bueno, pues ahí ardió Troya. Tengo esta otra representación que también la encontré de una postal que traía de Grecia, y bueno, es una representación en donde encontramos también a Artemisa. Está, déjenme ver, está Apolo, Artemisa y Poseidón. Poseidón, Apolo y Artemisa. Aquí está la representación de esta hermosa diosa griega. Les agradezco mucho la preferencia que tienen a esta clase de la luna, tanto si están en el canal de YouTube como si lo están haciendo en forma presencial, virtual. Hay que ver nuestras lunas en cada una de nuestras cartas y vamos a ver qué impacto tiene esa luna en nuestra vida. Les recuerdo que participen en el canal Pronósticos Florales, compártanlo con sus redes, porque las personas que no tienen acceso a una formación como las que tienen ustedes, pues lo pueden seguir en YouTube. Y no hay práctica, iré pasando pequeños cortos de prácticas para que las personas, como les digo, que no tienen tiempo o no tienen los recursos o no tienen la formalidad para hacer un estudio de este tipo, pues puedan aprender astrología a través del canal. Yo soy Kitina Couturier y esta clase la estoy desarrollando en el mes de septiembre del 2022.